estuvieron en la presentación del libro de Pablo Rafael, pero como estábamos en la sala internacional, tuvimos que correr para acá, estaba también Patricio Prón en la misma mesa, entonces pues la gente nos siguió para que pudiera seguir firmando libros, pero bueno, ya acabó. Bueno, pues en nombre de Penguin Random House, muchas gracias por estar aquí. Como ya veníamos, y repito, de la presentación anterior, pues yo sigo muy contenta en esta mesa, me siento muy honrada. Pablo Rafael como amigo, autor de la casa, y por supuesto con Patricio Prón. Voy a leer un poco su semblanza para que no vaya yo a liarla, porque si no, mi memoria es muy mala. Bueno, Patricio Prón es autor de los volúmenes de relatos Hombres Infames, El vuelo magnífico de la noche, El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Bueno, además tiene muchos libros, pero entonces mi memoria evidentemente no iba a dar. Trayéndolo todo de regreso a casa, relatos, La vida interior de las plantas, así como las novelas Formas de morir, Narradores muertos, Una puta mierda, El comienzo de la primavera, y ha recibido muchos premios por esa última novela. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Es autor de la casa, es querido, por fin viene aquí a México a visitarnos, por fin tengo el gusto de conocerlo. Y en esta mesa iba a estar, que yo iba a estar un poco más esquinada, Emiliano Monge, que se enfermó, pero sí mandó un texto para que yo lo lea en voz alta, entonces me toca comenzar, después seguirá Pablo y Patricia. Lo de la memoria me recuerda el hecho de que yo también carezco de memoria y que a menudo, digamos, cuando me preguntan, cuando digo que mi memoria no es lo que era, me preguntan cómo era. La respuesta naturalmente es que no me acuerdo. Pero bien, creo que tienes ahí el texto, ¿verdad? Gracias. Lo más normal era quedar empantanado, atrapado entre las trincheras de un tema que, de complejo, podía ser incluso descalabro. Y el peligro no era solamente la guerra, ese tema que, en ficción, es tan espinoso como el sexo, y que en la vida real es aún más espinoso que el sexo de los gatos. Era también el nombre de la guerra y los ríos de libros escritos sobre ella. Ríos entre los que, evidentemente, destaca esa corriente poderosa e ingobernable que es Los Pichiciegos, el mejor libro de un autor extraordinario como Fogwill, y quizá uno de los libros más importantes de la literatura argentina reciente. Un libro que, más allá de sus aciertos en el tratamiento, reinventa la forma a tal grado que las bombas, además de estallar en los sucesos y en el terreno, estallan en el lenguaje mismo. Y es que para contar una guerra, sobre todo después de la Ilíada o de Tolstoy, sobre todo a finales del siglo XX o comienzos del siglo XXI, uno tiene que reinventar la forma, porque el fondo, como acertadamente concluye o parece concluir Nosotros caminamos en sueños, es siempre el mismo, absurdo, doloroso y terrible. Este es el mayor acierto del libro de Patricio Prón, que reinventa la forma de contarnos la guerra, y que al hacerlo, al atreverse a decir, así es como esto también puede contarse, convierte la guerra de las Malvinas en su propia guerra, una guerra que solo acontece entre los muros del libro, en la trinchera del papel. Una guerra que por eso logra convertirse en todas las guerras. Una guerra donde una bomba son todas las bombas, un pie congelado son todos los pies congelados, y una locura son todas las locuras. En congruencia lógica con su perfil, su estilo, sus posibilidades y sus extremos, que ha dado lugar a novelas tan singulares, inteligentes, amenas y logradas como El comienzo de la primavera o El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, y a volúmenes de relato como La vida interior de las plantas de interior o El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, la forma que Prón elige para contarnos Nosotros caminamos en sueños, cuyo título original fue Una puta mierda, es la farsa, aunque me parece bastante imbuida de comedia clásica. ¿Qué mejor forma de imaginarse sus escenas y situaciones que el escenario de un teatro? La cosa, más o menos, sería así. 60 ciudadanos sentados en sus butacas de piedra observan, entre carcajadas estentóreas, una bomba suspendida en el cielo, un soldado contándole sus secretos a un lobo marino, un enemigo invisible, una turista japonesa que fotografía a un soldado moribundo, dos heridos discutiendo si lo que uno de ellos ha dicho fue, a pesar de todo o a pesar de toro. Un coronel gritándole a nadie, el dibujo de un barco a lo lejos, un periodista fumando, dos prostitutas bailando y un ser confundido que grita por aquí y por allá, deja de robar. Por supuesto, Nosotros caminamos en sueños no es una farsa cualquiera ni es una comedia de situación solamente. Como en el resto de la obra de Prón, aquí los géneros se trascienden y se entremezclan. En el bufón asoma el asesino, en la alegría se advierte la angustia, en la evasión pesa, de pronto, y como una bofetada, la realidad descarnada. En el absurdo centellea, con todos sus focos de neón y colores,
la sensatez del miedo, y en la vigilia disparatada e incoherente, levantan a mano un sueño imposible, el de la lógica y la racionalidad de los hombres. Prono ha inventado un género para dar forma a su excelente Nosotros caminamos en sueños, la farsa negra, y además nos lo ha legado. Lástima que no podamos usar este legado, como ya dije, toda guerra escrita debe ser solo esa guerra. Y Pron se acabó en esta su farsa, la farsa negra. Por suerte nos queda este otro legado, el de haber aprendido que la violencia, el dolor y el sinsentido del mundo pueden ser también retratados por el descaro, la desacralización y el humor. Que, desmoralizada, la moral más que débil, cansada o harta yace bruñida con pátinas de oro. Que, para quitarle a algo o a alguien su más bello disfraz, hay que ser disfrazados. Y nos quedan además, como quedar en la memoria de los 60 griegos de los que hablé hace un instante, esa escena de la que también hablé hace un instante, esas otras escenas en la memoria, la del hundimiento del patriotismo, la de la impertinencia de pretender pertenencias de tierra, la del desfile del hambre, la del patriotismo como procesión del desorden, la de voluntad de poder ovillada en cuclillas y la del antibelicismo corriente exhausto y vencido. Y estas fueron las palabras de Emiliano Monge para Turturro. Si ven Emiliano Monge, por favor agradezcanle de mi parte su generosidad, ¿vale? Espero que se mejore pronto, tengo entendido que tiene gripa A. Pues es un gusto continuar una conversación que se interrumpió abruptamente hace un par de minutos en la presentación de mi libro y ahora voy a vengarme. Patricio presentó el libro, bueno, me toca presentar el suyo. La primera noticia que tuve yo de Patricio Pron fue la lectura de un libro, una novela que se llama El comienzo de la primavera, y que desde el renglón número 1 me dejó deslumbrado por reconocer que en literatura es posible hacer pensamiento literario. Y Patricio lo hace muy bien porque, parafraseando a Constantino Bertolo en un ensayo que se llama, bueno, no me acuerdo, la cena de los notables, exacto, habla de esta idea de cómo es posible, qué es lo que produce un texto equilibrado, ¿no? Y entonces habla de la urdimbre literaria, ¿no? Que tiene distintos hilos, que es, digamos, el textual y, digamos, la construcción narrativa del texto, el ideológico, que es donde el autor inevitablemente pone no quiero decir ideología, pero con su forma de pensamiento, la parte, digamos, de las influencias, y un texto bien logrado se produce cuando ese tejido se trenza de tal modo que la ideología no se nota, porque cuando se exagera en la línea ideológica aquello acaba convirtiéndose en un panfleto político, ¿no? Cuando nos concentramos en la parte textual, pues aquello acaba convirtiéndose quizá en un ejercicio de verborrea y de prosa poética o prosa, como dijera Alberto Ruiz Sánchez, de intensidades, pero que no tiene una idea narrativa. Y cuando digamos, y cuando cargas a la parte de las influencias, pues dices, este libro se parece a tal libro, ¿no? Y si algo hizo Patricio en aquel entonces fue deslumbrante, decir, es posible pensar desde la literatura y explicar el mundo desde la literatura, y ese deslumbramiento pues me llevó a dedicarle una parte del ensayo la fábrica del lenguaje, y a descubrir, pues me atrevo a decirlo sin lugar a dudas, quizá el escritor más importante de mi generación, y me muero de envidia que sea argentino. Empezamos a ser generosos entre los mexicanos y los argentinos, porque hay esta cosa como de adulación mutua disfrazada de violencia, pero bueno. Pero lo cierto es que entre aquel libro y luego sus cuentos que leí posteriormente y su lectura asidua al blog y a su capacidad crítica, me topo con esto que, bueno, descubro, y es parte de las preguntas que luego quisiera hacerle, que es Nosotros caminamos en sueños, que en realidad es una reescritura.
Y yo siempre entiendo que toda obra es siempre una obra inacabada, que es una especie de organismo vivo y que en ese sentido está ahí para rehacerse, porque es porque ese tejido no es un tejido al que me refiero, no es un tejido fijado, sino que es un tejido que cuando tiene vida puede rehacerse y rehacerse. Y Patricio, que es un escritor muy maniático, supongo que hay temas suyos que entenderá como terminados y otros no, como este. Pero el segundo descubrimiento tiene que ver con que hace mucho que yo no leía un libro, lo estaba leyendo el otro día en el hotel y lo leí en el avión y me decían, y este loquito, que es porque me arrancaba carcajadas por juegos de palabras muy simples y porque creo que la manera que los argentinos tuvieron de ganar la guerra de las Malvinas, o la manera que Patricio Prón encontró para ganar la guerra de las Malvinas, es vencer a los ingleses con su propio instrumento, en este sentido, con su propio sentido del humor. Encuentro ahí venas de quizá uno, como sucede también con el libro, que es una historia narrada, supongo, o como en alguna parte de la cuarta se anuncia, desde un niño que vio la guerra de las Malvinas y construyó la historia verdadera de la guerra de las Malvinas a partir de su propia óptica. A la hora de regresarme a la infancia, pues también yo me sentí muy cerca en esta lectura de una forma extrañísima, espero que Patricio no se enoje, a Gila y a los textos cómicos de Gila sobre la guerra, ¿no? El que se ponga famoso. Pero del otro lado está quizá, digo, ayer me decía, algunos yo me sentí, hay escenas que son de Monty Python total, ¿no? Y que tienen que ver con este ejercicio de venganza en un tema que es una, que es una tragedia, ¿no? Yo me atrevo a presumir que nosotros caminamos en sueños, que es mejor título que el otro, que el anterior, que era una puta mierda, a pesar de estar escrita y vengada en clave de humor, es una suerte de Ilíada contemporánea sin dioses, narrada solamente por quienes están en el sitio del lugar, en este caso una isla, y que tiene que ver con la guerra de las Malvinas, convertida en pretexto, pero también quizá, y eso te gustaría que nos contestaras, como explicación de cómo entiendes tú esa guerra, y si esa guerra es junto con la historia argentina, quizá el nacimiento del culto al nacionalismo político. Y por ahí arrojo la primera pregunta y convertimos esto en diálogo, si te parece bien. Por supuesto. Gracias, Fernanda. Gracias, Pablo. Es para mí una gran alegría hablar de esta novela. En realidad, y pensándolo mejor, quizás no sea una alegría en el sentido de que desearía yo que las novelas que tienen como tema la guerra y más específicamente las situaciones claustrofóbicas que se producen allí donde parecen no ofrecer ninguna salida, fuesen novelas, digo, en las cuales ya que quedasen desactualizadas rápidamente. Me gustaría que esta novela no estuviese vigente ya, que careciese por completo de vigencia. Naturalmente, sin embargo, los hechos recientes, no solamente en México, sino en otros sitios, nos hacen pensar que seguiremos hablando y pensando acerca de la violencia durante algún tiempo. Se trata, como dice muy bien Pablo, de una reescritura de una novela anterior llamada de una forma ciertamente atrevida y un poco osada Una puta mierda, que a menudo llevaba o llevan las presentaciones públicas, aquí quienes tienen la deferencia de invitarme me digan, pues Patricio Prón nació en Argentina en 75, publicó Hombres Infames, Comienza la Primavera y más libros. No me invitan a colegios religiosos, por ejemplo, a conversar en virtud de este título. No fue, sin embargo, esa la razón por la que cambiamos el título y podemos después hablar de esto. Pero sí fue una reescritura, una reescritura motivada por el hecho de que mi editor inglés, Lee Braxton en Faber & Faber, me propuso la idea de publicarla en Reino Unido.
A mí me parece una idea bastante relevante, pero le pedí, bastante interesante, y le pedí, sin embargo, la posibilidad, le pedí una semana para leer el libro, porque en sustancia los escritores no nos leemos a nosotros mismos, y no sabía yo, no recordaba mucho la novela, y no sabía si la novela merecía ser publicada. Mi impresión fue que la novela reflejaba en su estadio anterior lo mejor que yo había podido hacer como escritor allí y entonces, pero que, digamos, aún había algunas cosas que podía yo contar, más aún que había algunas cosas que podía yo hacer para que la novela fuese, si acaso, más cómica, pero también más dura y más cruenta, y de tal forma que reescribí el libro, incluyendo, aportando, quitando algunas cosas, pero aportando muchas otras y conformando, digamos, un tercio de material por completo nuevo, que llevó a que el proceso de escritura fuese semejante a aquello que hacen los niños cuando rompen un rompecabezas e intentan armarlo de nuevo. En este caso, digamos, específicamente se trataba de un rompecabezas elástico, por decirlo así, y la idea era la de, digamos, armarlo de nuevo, incluyendo nuevas piezas. A menudo muchos de mis libros comienzan con la pregunta de ¿se puede hacer esto? O ¿yo puedo hacer esto? ¿Puedo escribir un libro que sea de esta forma o de esta otra? ¿Puedo escribir un libro que aborde hechos trágicos de una manera cómica? Corresponde a los lectores decir si lo he hecho bien o mal, pero el hecho es que lo he hecho. Y es magnífico haberlo hecho, en mi opinión, al menos para mí. La novela está construyendo una suerte de mosaico. El texto de Emiliano lo explica muy bien, donde no es que se escuchen distintas voces, sino van sucediendo distintas imágenes que van construyendo una trama absolutamente fragmentaria, pero que también se auxilia de distintos juegos, ¿no? Una parte que tiene que ver con los juegos de palabras y luego con un planteamiento que está, o con una serie de planteamientos que están presentes toda la novela como si estuvieran pendiendo de algo, ¿no? Una es esta bomba que nunca ha terminado de caer, como si esa bomba fuera el instante decisivo donde todo se va a torcer en la novela, y que hay un momento en que uno de los personajes herido en el cerebro está mirando el suero arriba. Es exactamente la misma imagen, es la bomba, sí, es la bomba detenida, es decir, un lector que no se atreve a creer en esta carga simbólica de la bomba puede sentirse conforme con creer que es el personaje alucinado viendo precisamente el suero. Desde luego es posible verlo así. La novela está atravesada por una especie de exageración que es muy propia de la forma en que los niños contemplan este tipo de eventos que no comprenden. Debo en este aspecto hablar de mi experiencia personal y contar una anécdota por completo banal, pero que fue muy importante para mí y sigue siéndolo para comprender o intentar comprender qué fue la Guerra de Malvinas. Recuerdo que por entonces yo iba al colegio y mi madre me preguntaba todos los días tras el colegio qué había sucedido en él. El hecho es que no había sucedido nada. Como sucede habitualmente, no pasaba nada en el colegio, pero la demanda de mi madre por conocer qué había sucedido era tan grande que yo tenía por fuerza que inventarme cosas. Me inventaba pequeñas historias que habían supuestamente tenido lugar en el colegio ese día y actividades y cosas que yo naturalmente me imaginaba por completo. El hecho es que un día mi madre me descubrió y se enfadó mucho, me regañó mucho y me exigió que no volviese a mentirle. Cosa que desde luego debo decir que públicamente no he vuelto a hacer. En privado eventualmente os digo otra cosa, pero el hecho es que oficialmente no he vuelto a mentir a mi madre. Poco después, sin embargo, se produjo la Guerra de Malvinas, una guerra en el marco de la cual la prensa argentina, atenazada por la dictadura militar que llevó a cabo esta guerra, absolutamente prisionera de la falta de información, de la falta de libertad de expresión que imponía el régimen argentino, nos construyó un relato en el marco del cual estábamos ganando. Y sostuvo ese relato durante aproximadamente 2 meses hasta que la guerra terminó.
y terminó con la rendición incondicional de las tropas argentinas. Cuando esto sucedió, desde luego hubo una cierta indignación popular, pero esta indignación no alcanzó no fue lo suficientemente importante, en mi opinión, como para torcer las cosas. Yo recuerdo que de niño me pregunté por qué razón mi pequeña mentira privada, minúscula, por completo personal, era penalizada al tiempo que una mentira social, de la importancia de lo que concierne a una guerra, una mentira que había costado la vida de cientos de jóvenes argentinos, pasaba, digamos, sin ningún tipo de penalización. Fue de esos momentos que constituyen una vocación, digámoslo así, porque, digamos, la moraleja de la historia es que requieres una cierta legitimación para mentir, y esa legitimación la otorga o bien estar en las altas esferas del gobierno, o bien ser un escritor. Escribir libros consiste sencillamente en transformar un vicio privado como el de la mentira en una especie de virtud pública. Y en ese sentido, digamos, a la hora es evidente que nunca dejé de pensar en la guerra de Malvinas, y que nunca dejé de encontrar en ella y en las mentiras que rodean la guerra de Malvinas una magnífica excusa para hablar de otras cosas, no solamente de la guerra de Malvinas, que tan solo puede tener interés para los argentinos y en menor medida para los británicos, sino también para hablar acerca de qué sucede, por un lado, allí donde los nacionalismos o los dogmatismos políticos, incluso religiosos, reemplazan al sentido común, como vemos en decenas de países, o qué sucede allí donde, digamos, las personas se encuentran en situaciones de una violencia que no pueden comprender y de la que creen que no existe escapatoria. En algún sentido, por decirlo así, todos nosotros, si levantásemos la vista, veríamos una bomba pendiendo de nuestra cabeza. Y creo que esta fue una de las razones que me llevó a escribir este libro en su primera versión y reescribirlo, considerarlo suficientemente valioso para reescribirlo, procurando hacerlo mejor en esta segunda versión. ¿Y la bomba sigue pendiendo ahí? O te lo pregunto de otra manera. ¿Cómo se encaja en Argentina una novela como esta? ¿Cómo encajan los argentinos el tema de las Malvinas? Y cómo tu novela, que está narrada en una clave sin piedad, encajó en los lectores argentinos, sabiendo que es un tema delicado, con una bomba que está ahí pendiendo y que afecta directamente la condición emocional de los argentinos, ¿no? A la pregunta se le pueden ofrecer dos respuestas, una corta y una larga, o no demasiado larga por otra parte. La respuesta corta es desde luego que lo encajaron muy mal. La respuesta larga, que matiza esta afirmación, es que Malvinas genera una serie de contradicciones en todos los argentinos con las que debemos vivir. Por una parte, tenemos la impresión de que las islas pertenecen a Argentina no solamente en virtud del derecho internacional, que lo ha expresado en decenas de ocasiones, sino también debido a que, digamos, jóvenes argentinos murieron en tiempos recientes por estas islas. Si no es el derecho internacional, al menos es el sacrificio de estos jóvenes el que debería ser contemplado. Por otra parte, desde luego es evidente que hay gente que vive allí, que quiere ser inglesa y están, por supuesto, en su derecho. Yo nunca he pensado que las personas pertenezcan a los países, sino que son los países los que pertenecen a las personas. Pero es evidente que las islas pues, pertenecen a unas personas que dicen ser inglesas. Por otra parte, y dicho esto, y sintiendo como muchos argentinos que las Malvinas pertenecen por una razón o por otra a Argentina, el hecho es que es imposible legitimar una guerra una guerra que, como la de Malvinas, fue llevada a cabo por una dictadura militar, que fue llevada a cabo además para tapar la indignación que provocaba en la sociedad argentina el asesinato de decenas de miles de activistas políticos que habían desaparecido de sus casas prácticamente sin que nadie tuviese la decencia de contarle a sus familiares que había sido de ellos.
una guerra además librada de forma por completo disparatada, sin equipamiento adecuado, en condiciones climáticas muy malas y ante uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Es imposible decir algo bueno de una guerra de esta índole. Esta contradicción, sin embargo, que se presenta en muchos casos, resulta dolorosa a decenas de argentinos, a decenas de miles de argentinos. Por mi parte, sin embargo, me parece un sitio precisamente muy interesante en el que intervenir como escritor. Las contradicciones me parecen siempre mucho más interesantes y mucho más productivas que aquellas zonas de la historia de un país o de la historia de su mentalidad en el marco de la cual existe cierto consenso. Me interesaba y me interesa como escritor operar contra lo que podríamos denominar la musealización de ciertos temas. Desde luego existe la voluntad y el deseo de que determinados temas sean consensuados. Sin embargo, como he dicho recientemente, el consenso es posiblemente la peor de las actitudes. Y no se trata tanto de, digamos, ofrecer una versión conciliadora de la guerra, sino más bien poner en cuestiones las versiones que tenemos acerca de la guerra y volver a pensar qué pensamos acerca de las guerras. Es en ese sentido un libro incómodo, en particular para los lectores argentinos, pero es de una incomodidad que me parece que la buena literatura a la que la buena literatura debe aspirar. Una incomodidad que, digamos, se deriva del hecho de que la buena literatura no ofrece respuestas, sino más bien interrogantes, y que no viene a decir al lector lo que éste debe pensar, sino que lo invita a pensar nuevamente acerca de un tema sobre el que el lector cree saberlo todo. Las contradicciones que en Argentina ha provocado este libro en su primera versión, la nueva versión, Nosotros Caminamos en Sueños, es publicada simultáneamente esta semana en México y en Argentina, de manera que las nuevas visiones están aún por llegar. Las visiones, las respuestas muy beligerantes que tuvo la primera versión de este libro son el resultado de esta contradicción, y esta contradicción desde luego no me parece en absoluto negativa, no me parece que, digamos, haya que superarla, sino más bien intensificarla para que la historia de Malvinas y de quienes pelearon en ellas no muera con quienes libraron esa guerra, sino más bien viva en nosotros a la manera de una contradicción, con la forma de una herida abierta, y de modo que nos obligue el tema de Malvinas a pensar una y otra vez acerca de qué pensamos acerca de las guerras y qué pensamos acerca de la violencia. De las guerras y de la violencia, y veníamos de otra conversación que tiene que ver con la isla Clipperton, que es una isla, digamos, con un proceso parecido en el sentido de la aspiración de un país por hacerse un pequeño pedazo de territorio que se convierte como casi en una obsesión, ¿no? Y la guerra de las Malvinas tiene un sentido parecido, y recientemente la historia de la isla Perejil también. ¿Qué tiene la idea de la insularidad asociada al deseo para que se conviertan en estos objetos de deseo capaces de desatar la furia y la guerra, ¿no? Es decir, ¿por qué suceden fenómenos así? Es difícil decirlo, desde luego, ¿no? Al parecer las islas constituyen una especie de sitio que atrae decenas de proyectos y de ilusiones que por su propia naturaleza solamente pueden ser defraudados. En el caso específico de las Malvinas, se debe decir que buena parte de los ciudadanos argentinos no sabía siquiera dónde las Malvinas estaban hasta que se declaró la guerra. Los mapas argentinos presentan, por razones de escala, por ejemplo, una especie de abstracción en el marco de la cual las Malvinas parecen muy cerca del territorio argentino. Pero eso es en virtud de que, digamos, la escala no funcionaría. Tendrías que construir una especie de mapa gigante en diagonal que se estirase así para ubicarlas correctamente. ¿Es lo que los españoles hacen con las Canarias un poco? Exacto, sí, exacto. Y, todo el mundo cree que está pegada a las Baleares. Sí. Es una... posiblemente debido al hecho de que las islas están medianamente deshabitadas, se constituyen en superficies reflectantes de los deseos y las ilusiones de un país. Precisamente como decías tú muy bien al principio, es en virtud del hecho de que perdimos la guerra que la ganamos de alguna manera. Habiéndola perdido militarmente, lo cual, por cierto, entre paréntesis, supuso afortunadamente el final de la dictadura militar en Argentina, ganamos la guerra en términos simbólicos en virtud de que la guerra sirvió para la
para que se escribiese una serie de novelas absolutamente magnífica, en el marco de la cual me sentiría yo muy halagado de ser incluido. Novelas absolutamente magníficas como Trasfondo de Patricia Rato o Los Pichiciegos de Fowell que has mencionado, me parece que ponen de manifiesto que hay mucha victoria en esa derrota. Desde luego esa victoria no justifica nunca la muerte de nadie, pero, y mucho menos la de aproximadamente 800 personas que fueron los soldados argentinos que murieron durante la guerra, pero creo que sí supone, digamos, el tipo de... proponen un tipo de situación en el marco de la cual quizás no hayamos perdido por completo. Esto que estamos contando, sin embargo, me parece que no estoy muy seguro de que refleje la naturaleza del libro. Y me preguntaba si querrías que leyese un fragmento. Sí, bueno, te iba a preguntar sobre la reescritura, pero si quieres mejor leer un fragmento del libro. Quizás esté bien de no ponerse Fernanda. No sé muy bien qué leer, porque esto es absolutamente improvisado, pero creo que podría leer este fragmento. A quien escuchan de fondo es a Samantha Schweblin, escritora argentina, por cierto. Vale. Dos soldados contemplan a un muerto por primera vez en el campo de batalla. Y uno le dice al otro, ¿muerto? Ese tipo no está muerto. Verás, suelen pasarse 2 o 3 días sin respirar después de un susto, pero luego se levantan. Lo he visto cientos de veces, dijo Sorgenfrey a Moreira señalando uno de los cadáveres. Nunca mis testículos habían tenido oportunidad de conocer mis amígdalas, masculló Brian a mi lado, y prefieren no volver a encontrarse. Ninguno de nosotros parecía saber qué pensar porque la guerra era algo nuevo para nosotros, y al levantar la cabeza todos nos preguntábamos si era normal que una bomba colgara del cielo sin acabar de caer, o si se trataba de una característica particular de esa guerra. Aunque esto era obviamente una exageración porque la guerra había empezado unos 10 días antes y no podía decirse que algo fuera característico de ella, excepto que, a diferencia de todas las guerras que habíamos visto en la televisión, en esta había nieve fría y de aspecto sucio que se las arreglaba para meterse dentro de tu uniforme, no importaba cuánto hicieras para evitarlo. Estas eran unas características de la guerra que habíamos aprendido a reconocer. La otra, por cierto, es que no había enemigo. No teníamos ni idea de contra quiénes peleábamos ni de dónde estaban. No es que queramos saberlo todo, le había dicho Moreira al sargento Clemente S. poco después de que éste nos hubiera anunciado que iríamos a las islas, pero por lo menos nos gustaría saber dónde se encuentran y contra quiénes vamos a pelear. Estábamos en una nave industrial que había sido acondicionada como aula para que allí se nos instruyera acerca de cosas que ninguno de nosotros deseaba en el fondo aprender, salvo que nos pusiera una pistola en la cabeza, que era lo que en cierta forma sucedía. El sargento Clemente S. desplegó el planisferio que se encontraba detrás de su pupitre y comenzó a mirarlo. Luego señaló 3 puntos en 3 sitios diferentes sobre la línea del Ecuador. Están por aquí, en alguno de estos 3 puntos, balbuceó. Se acercó aún más al mapa y deletreó con dificultad un nombre. Es aquí, dijo señalando un punto en el mapa con la fusta que llevaba. Siempre llevaba consigo una fusta, pese a no ser oficial de caballería. Quizá era algo que había visto en las películas de guerra. Su seguridad en lo que decía no parecía ser muy grande, pero para fingir que lo era, el sargento Clemente S. golpeó el mapa con todas sus fuerzas valiéndose de la vara. Sorgenfrey levantó la mano y dijo, señor, esas son las Maldivas. Pero el sargento Clemente S. le gritó que eso no tenía ninguna importancia. Dio un paso adelante y al hacerlo su pie quedó encajado en la papelera que se encontraba junto a su pupitre. Mientras intentaba zafarse, Sorgenfrey insistió, señor, por lo menos díganos qué tenemos que llevar. Mi madre me ha tejido una bufanda y le gustaría mucho que la usara donde vayamos. El sargento Clemente S. quitó su pie de la papelera y en ese momento la parte superior de la pizarra cayó sobre los dedos de su mano derecha. Contuvo un insulto y nos gritó, no estáis aquí para preguntar, sino para obedecer. La ubicación de las islas es un secreto militar. Ni siquiera nuestro amado presidente sabe dónde se encuentran. Bueno, él no tiene que ir, pero nosotros sí, intervino Brian. El sargento se le quedó mirando fijamente, procurando contener su ira. ¿Qué es lo que ha dicho O'Connor? Tronó finalmente. No me llamo así, señor, respondió el otro. En ese caso, ¿cómo se llama? Insistió el sargento. ¿A qué llama llamar, señor? Terció Sorgenfrey. Me llamo O'Brien, señor, dijo O'Brien. Muy bien, O'Connor. Tomaré nota de su actitud, O'Connor, respondió el sargento.
Me pregunto si es idiota o solo lo finge para hacer carrera en el ejército, me susurró Mirabeau. Pero luego comprendimos que el sargento Clemente S. tenía razón y que la ubicación de las islas era un secreto muy bien guardado. Tan bien guardado que el barco que nos llevaba a ellas para tomar parte en la invasión y que O'Brien denominó una magnífica demostración del interés de nuestro gobierno por la arqueología marítima, estuvo 9 días dando vueltas por el mar sin encontrarlas nunca. Durante ese tiempo nos tropezamos con lo que creíamos que era una flota enemiga, aunque resultó ser solo un puñado de barcas de pescadores de atún. Los pescadores consiguieron hundir 2 de nuestros barcos tirándonos piedras antes de que los hundiésemos a ellos. También pasamos unas 11 veces frente a una playa donde unos lobos marinos apareaban y Sorgenfrey trabó amistad con un ejemplar que lo seguía a todas partes. ¿No? No hubiésemos llegado nunca a las islas si San Pantaleón, nuestro presidente, no hubiera ordenado la división de las aguas que se encontraban entre el continente y las islas, asombrando al mundo con su dominio de un elemento que, como todos sabían, le era prácticamente desconocido. Gracias a esa división pudimos llegar a las islas en un par de horas de caminata. Como no estaba dispuesto a abandonarlo, pero tampoco a someterlo al esfuerzo de la marcha, Sorgenfrey vació su mochila y metió en ella a su mascota con la ayuda de Moreira y el nuevo periodista. Sin embargo, el sargento Clemente se acabó descubriendo el polizón cuando al pedirle a Sorgenfrey que extrajera un mapa de su mochila, sacó un pescado. El sargento ordenó al lobo marino que saliera de allí y el animal lo mordió en la mejilla y orinó en sus zapatos antes de comenzar a arrastrarse de regreso al continente, llevando la mochila enganchada en su aleta trasera. Pensé que no me hubiera disgustado acompañarlo y que no era el único que debía de estar pensando algo así, pero más tarde descubrí que los otros no se atrevían siquiera a pensarlo, excepto O'Brien quizá, que rompió a llorar al contemplar por primera vez el paisaje gris de las islas, una esponja sucia de turba y nieve que se rompía de cuando en cuando en matas de pasto marrón. Podrían haberle llegado el sargento Clemente a la cintura, pero no tenía. Mal sitio para morir, murmuré yo sin referirme a nada en particular, pero Mirabeau me recordó con perspicacia que los muertos nunca eligen dónde mueren. Eso es todo. Quizás esta forma tiene un poco más claro el tono de la novela. El tono, sí, y salirnos como de la vena política. Decíamos que es una novela reescrita, y quizá en esa reescritura pues tú también atravesaste un proceso evidente de formación sujeto a la edad y a los años. Yo, digamos, intuyo en esto que hablamos de la ordinaria literaria, que atrás hay muchas cosas. Beckett me hace ruido todo el tiempo, pero no sé si te atrevas a confesar qué más vino después en la reescritura. O sea, ¿qué viste, qué leíste, qué películas viste, a qué lecturas accediste para la reescritura de la propia novela? Y luego, digamos, este es una reflexión que creo que entiendo la trampa, pero de repente, por ejemplo, supongo que Edward Snowden no, como personaje, no estaba en la primera versión, y que entiendo que lo que intentas es no incluir a Edward Snowden, sino a un nombre que al lector le suene y lo asuma como conocido sin saber en realidad dónde viene y que sirva para la construcción, no de este personaje, por esta serie de voces que también entran y que supongo que forma parte de la reescritura de la novela, ¿no? Sí, hay muchas formas de ver los libros, desde luego hay muchas formas de escribirlos, casi tantas como autores hay. Sin embargo, los lectores y los autores somos lectores en primera instancia, nos fascina creer que hay 2 versiones, hay 2 formas, o a menudo 3. En este caso podríamos decir que hay dos formas de escribir libros, una de las cuales consiste en la situación en la cual un autor formula una especie de monólogo que el lector debe aceptar de forma crítica. Esta no es la forma en que yo escribo mis libros, sino que por el contrario, aquello a lo que aspiro, lo que pretendo es establecer un diálogo con el lector, en el marco del cual el lector sabe tanto acerca del libro o más que yo. En el caso específico de esta novela y en relación a lo que dices de Snowden, se trataba de sembrar una serie de pistas que permitiesen al lector reconstruir una serie de lecturas y de inquietudes que habían estado presentes en mi mente durante todo el periodo en que estuve escribiendo este libro. Como la marca del escritor que deja ahí algún defecto, señal o tatuaje
que diga, volví a pasar por aquí, ¿no? Exacto, sí, se trata de dejar huellas y de dejar huellas que permitan, digamos, al lector reconstruir el contexto en el cual el libro ha sido escrito. En el caso específico de Nosotros Caminamos en Sueños, la reescritura fue presidida por algo que suele presidir todos mis libros. Como buena parte de vosotros posiblemente, lo que yo suelo hacer es comprar muchos más libros de los que tengo tiempo de leer. De tal forma que a menudo trabajo en proyectos literarios que me permiten, digamos, tener la excusa perfecta para leer decenas de libros que tengo guardados en casa a la espera de, digamos, algún día tener una excusa para leerlos. En el caso específico de la reescritura de Nosotros Caminamos en Sueños, lo que hice fue, digamos, revisar en mi biblioteca para encontrar aquellos textos que quería o creía necesario releer, pero también específicamente para leer textos nuevos. Ante el hecho de que esos textos fueron muy influyentes en mi trabajo, y desde luego, como decías muy bien, está presente Beckett, está desde luego presente Joseph Heller, está presente cierto tipo de humor británico muy cruel, desde luego también algunos autores argentinos e incluso algunos autores mexicanos. El descubrimiento reciente por mi parte de Jorge Ibargüengoitia, de quien me habló por primera vez Juan Villoro en Madrid, también dejó su impacto y tuvo su influencia en la escritura de este libro. Por mi parte digo, y a diferencia de algunos autores que lo que hacen es emborronar las huellas, tratar de no ser pillados, digamos, lo que yo hice fue dejar marcas muy explícitas para que el lector eventualmente, si lo desea, reconstruya los textos de los que provienen decenas de pasajes y pueda, digamos, al acceder a ellos, sentir el mismo placer que sentí yo al leerlos por primera vez. Hay en largos pasajes del libro aparece alguien a quien no podemos identificar que grita a los personajes, sí. deja de robar. Deja de robar. Y esto es desde luego debido a que no se lo está gritando a los personajes, sino el propio autor. Es una advertencia de los personajes hacia mí del hecho de que debo tener cuidado con quiénes y cómo robo, pero también una invitación al lector para que vaya más allá y que reconstruya, trate de averiguar de dónde vienen estos fragmentos que han sido claramente apropiados, que han sido robados, y eventualmente acceda a textos que quizás no había pensado en leer. En ese sentido, en algunos de los pasajes aparece pasajes sacados casi literalmente, debo confesar, de un libro absolutamente desconcertante de John Lennon, que se llama Un españolito en obras, magníficamente traducido, por otra parte, que juega todo el tiempo con los errores lingüísticos, ¿no? De hecho, hay un personaje que todo el tiempo comete estos errores, como decía Pablo, ¿no? Exige a los soldados que detengan al enemigo de cualquier mono, y se produce una larga discusión acerca de esto. Dice que las islas deben ser conquistadas a besar de toro, de tal forma que los personajes buscan al toro sin encontrarlos jamás. Que las cosas suceden en un bar de peces, ¿no? Sí. Se trata de cosas sacadas de allí y constituyen no solamente intentos de, desde luego, decorar mi novela con fragmentos magníficos de ese libro, sino también una forma de invitar al lector a que busque esos textos y disfrute eventualmente tanto de ellos como disfrute yo. En ese sentido, digamos, la aparición de esta frase, deja de robar, también pone de manifiesto el hecho de que las novelas son como las bodas, ¿verdad? Se escriben, siempre tienen algo nuevo, algo viejo, algo prestado, algo azul posiblemente, ¿no? Hay bastante prestado aquí, de manera que podemos imaginar que va a ser una gran boda. Pues mira, yo tenía la pregunta de deja de robar, ya te anticipaste a contestarla. Antes de cerrar, no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia. Pues si no, cerramos. Quiero cerrar regalándote dos, porque a mí también es un juego muy infantil de palabras, pero tú me quitaste unas, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias, decirte que dado el talento inglés de la novela, eres todo un Gandhi. Genial. Y esta conversación termina diciendo que parecemos hámsters.
aparecerá en la tercera versión de la novela. Oye, quería preguntarte, yo pienso, a lo mejor estoy equivocada, que no es una cosa solo local de las Malvinas, que es más una burla de todo lo que se pone el ejército, la guerra, y bueno, pues lo que le pasaba un poco, que hay una película cuando van a luchar a las brigadas internacionales que llegan a España y le dicen, oye, si nosotros venimos contra Franco, no, pues es que yo soy de la CNT, es que yo soy anarquista, oye, no, si nosotros venimos contra Franco. Un poco como el ejército, pues, la falta de instrucción, de formación, pues esto no es las Malvinas, esto puede ser cualquier parte, cualquier guerra. Exacto. O sea, la falta de, es un poco esa es la historia. Así es. Hay una peculiaridad de los libros, algo que si eres afortunado sucede con tus libros, y es que tus libros son leídos no necesariamente en virtud de tus propios intereses, sino más bien en contextos por completo distintos. A menudo tengo la impresión de que los libros constituyen espejos que uno sostiene delante del rostro del lector, y lo que el lector contempla en ellos no se debe tanto a lo que uno ha deseado que contemple, sino más bien a lo que el lector, al rostro del lector, a lo que el lector pone allí, si acaso en el marco que uno mismo ha preparado. En el caso específico de esta novela, que yo escribí creyendo estar haciendo referencia a algo muy local, como una guerra, digamos, relativamente enterrada en el pasado, de una corta duración y de la que el mundo posiblemente no haya prestado mucha atención, acabó convirtiéndose en otras circunstancias, en otros contextos, en un libro distinto. En ese sentido, creo que en España, donde esta novela fue publicada en mayo, fue leída en relación a la pregunta de qué sucede cuando el nacionalismo o los nacionalismos reemplazan el sentido común. Y en América Latina, por lo que me comentaban algunos periodistas con los que estuve conversando hoy y algunos otros con los que he conversado en otras ocasiones, posiblemente sea posible leer esta novela en el marco de una discusión más importante acerca de qué posición debemos tomar ante aquellas situaciones en las que la violencia no solamente es irracional, sino que no parece ofrecer otra alternativa. Esas situaciones claustrofóbicas a las que a menudo nos encontramos expuestos, que nos hacen pensar que no hay otra cosa. La literatura a menudo viene a decir que hay otra cosa, y que esa cosa puede ser nuestra si lo deseamos. Y me gustaría que eso también fuese algo que viene a decir esta novela. Pues ya se nos agotó el tiempo. Pues una pena. Pues en nombre de Penguin Random House, muchas gracias por estar aquí. Patricio, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor.